Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alexander Aponte y soy tu docente de Economía y Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a brindar herramientas para que comprendas este tema que se llama mecanismos de defensa ciudadana. Los mecanismos de defensa ciudadana es un conjunto de acciones con las que contamos los ciudadanos para poder defendernos ante diversas situaciones que se nos presenten. La primera de ellas va a ser el derecho de petición. Pero, ¿de dónde viene el derecho de petición? El derecho de petición está presente en el artículo 23 de la Constitución Política, donde dice claramente: todo ciudadano puede presentar quejas o peticiones de manera respetuosa. Pero, ¿entre quiénes se debería presentar quejas? Y tengamos mucha atención a esto. El derecho a petición lo presentan personas ante entidades públicas o privadas. Un ejemplo es cuando encontramos nosotros en los supermercados o en nuestro colegio o encontramos en diferentes escenarios un pequeño buzón que dice quejas, reclamos, sugerencias, danos nuestra opinión. En ese espacio estamos validando el derecho de petición. Acuérdate, el buzón que encontramos en el supermercado, en el colegio, incluso, aunque tú no lo creas, en algunos espacios del transporte público los encontramos. Pero básicamente, ¿qué tipo de quejas, peticiones, reclamos, sugerencias estamos hablando? Pues el derecho a petición se presenta sobre los siguientes temas. Se presenta si estoy solicitando información, si voy a realizar un reclamo por atención o por un incumplimiento leve, y por supuesto para hacer una solicitud de documentos. El siglo XXI nos ha presentado un cambio total de cómo se presenta los derechos de petición. Así que para responder a esta pregunta, ya las respuestas ya no es solamente una, sino que son tres. La primera de ellas es que cuando tenemos un problema en el internet, un incumplimiento leve, nosotros de inmediato realizamos un derecho de petición vía oral. Nosotros marcamos directamente al número de atención al cliente de nuestra empresa y de inmediato estamos utilizando una herramienta, el call center. En el call center, ¿qué debemos tener en cuenta? O grabar la llamada o tomar nota del número de registro de llamada, de qué call center me están contestando y por supuesto el número de radicado de la petición, queja o sugerencia que estoy dejando. En un segundo momento vamos a encontrar los canales de atención al cliente, no solamente telefónicamente, sino en línea, en la web. Ahí vamos a encontrar el chat. Recuerda que el chat, en la medida que tú vas conversando con el asesor y va subiendo, acuérdate que se va borrando la información. La mayor recomendación es: toma pantallazos de la conversación que estás sosteniendo, ya que si el incumplimiento sigue, vamos a pasar a nuestro siguiente mecanismo de defensa, que es la demanda. Y ahora sí, vamos a mirar el método más tradicional, que es la carta, que es aquella que nosotros diligenciamos, doblamos y pedimos que nos firmen un recibido y lo dejamos en el buzón del supermercado, del colegio, de las oficinas del transporte público y de cualquier institución pública o privada. La carta sostiene un formato. En la primera parte, hacia a quién se dirige. Luego, el solicitante, que en este caso serías tú, quien es el que está realizando la queja. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es tu queja específica? La descripción de los hechos y, por supuesto, qué es lo que estás solicitando. No olvides que este formato trae un espacio para que tú coloques tu firma y tu número de documento. Y no olvides dejar tu dirección y número telefónico para que tengan un espacio a donde enviarte la respuesta. Lastimosamente, la carta con este formato tiene un tiempo de respuesta en 15 días hábiles. El siglo XXI se está transformando y encontramos que el derecho de petición ya lo hizo con los métodos en lo cual estamos presentando. Para evitar sorpresas y evitar que los problemas estén aumentando o que nos encontremos desnudos ante problemáticas, recordemos lo siguiente: siempre que presentes un derecho de petición, no olvides guardar siempre una copia de lo que estás hablando, de lo que estás escribiendo y por supuesto de lo que radicaste, porque si el problema sigue y el incumplimiento, después de ser leve, se convirtió en algo grave, si jamás te dieron información, si jamás te resolvieron la duda, en ese caso pasamos a un incumplimiento grave. La demanda es el segundo mecanismo de defensa ciudadana. ¿Y dónde nace? En un primer momento lo vamos a encontrar gracias al Código de Procedimiento Civil, que se encuentra en el decreto 1400 de 1970.
Luego se actualizó y tenemos una demanda mucho más fuerte gracias al Código General del Proceso Colombiano, que es básicamente la ley 1564 del 2012. Sin embargo, ¿qué es la demanda? La demanda es un acto procesual. Significa que tiene un proceso, un paso a paso, ante un órgano judicial, en donde se encuentra el demandante, que es quien está solicitando, y el demandado, para que se pronuncie directamente el órgano judicial frente a la petición que hace el demandante y teniendo en cuenta los hechos. Pero, ¿cuándo debemos colocar una demanda? Hacemos uso de la demanda cuando sostenemos una situación que nos está evidenciando un incumplimiento grave de contratos o de acuerdos que sostenemos comercialmente o laboralmente. Cuando sostenemos que no hay un cumplimiento de resoluciones, que es un documento público para contratar a funcionarios o generar órdenes. Cuando tenemos decretos, que son órdenes temporales o específicas por parte del gobierno y no se están cumpliendo. Demandamos cuando hay un incumplimiento a las leyes, cuando hay un incumplimiento a los códigos, al código laboral, al código penal, al código de infancia y adolescencia, al código de policía. Realizamos demanda cuando tenemos un incumplimiento a un acto legislativo. En estos elementos nosotros realizamos la demanda. Ahora, lo que vamos a observar es cómo se presenta una demanda, cuál es el paso a paso. El primer paso que debemos tener en cuenta cuando vamos a iniciar una demanda es denunciar. ¿Por qué es importante denunciar y qué es la denuncia? La denuncia es la presentación de un incumplimiento de la situación concreta donde se presentó. ¿Ante quiénes yo denuncio? Yo denuncio ante la Fiscalía si son personas particulares y funcionarios públicos. Pero además, si la persona que realizó este incumplimiento grave es funcionario público, no solamente la denuncia en la Fiscalía, sino que también en la Procuraduría. Pero si el incumplimiento que me está afectando a mí no es de una persona, sino de una entidad pública, voy a denunciarlo ante la Contraloría. Estos tres elementos son tan importantes porque inician un proceso de investigación. Pero cuando tú presentas la queja y presentas la denuncia, estás colocando el material probatorio, las pruebas que van a recolectar la Fiscalía, la Procuraduría y, si es una entidad, la Contraloría, para llevarlas ante un juez y poder revisar, en este caso, si tú eres el único afectado o si hay otras personas las que se encuentran afectadas. Ahora sí, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? De acuerdo a la ley 1564 del 2012, en el artículo 14 nos dice que estos son los pasos. En un primer momento, la designación del juez, hacia quién lo estoy dirigiendo mi caso para que ese órgano judicial lo revise, hacia un juzgado de circuito o un juzgado municipal. En un segundo momento nos cuenta para que tú diligencies tu nombre y tus datos personales como demandante. Luego el apoderado, en este caso es nada más ni nada menos que el abogado que te está representando a ti. Tú le das esa potestad para que él te pueda representar a partir de un documento que se llama un poder, en donde tú autorizas al abogado para que te autorice, para que te represente a ti, y eso lo firmas en una notaría. Esa copia la adjuntas aquí, en la demanda. Luego vas a contar los hechos, el paso a paso, y vas a colocar las pruebas, el material probatorio, testigos, videos, mensajes, todas las evidencias que tú sostengas que le den respaldo a los hechos. Por último, los fundamentos del derecho, y esto es muy fundamental porque aquí es en donde el abogado nos va a ayudar a revisar los códigos, resoluciones, contratos y demás documentos en donde me están contando que esta situación y estas pruebas están evidenciando un incumplimiento grave. Y el abogado va a colocar qué elementos del derecho se están incumpliendo acá. Por último, vamos a encontrar el petitorio, le llaman algunos, otros le llaman la cuantía, o la solicitud, que es de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a los fundamentos del derecho, ¿cuál es la recompensa o compensación que tú quieres? ¿La quieres en dinero? ¿Estás solicitando una pena? ¿Qué es lo que estás pidiendo tú en este espacio? Y por último, pues dejas la firma. Vamos a revisar ahora qué sucede después de diligenciar el formato.
Bien, en este espacio vamos a revisar cuál es el proceso después de haber radicado la demanda. En un primer momento nos van a citar y en ese proceso de citación nos va a llegar entonces un mensaje al demandante y al demandado para que nos encontremos en este segundo espacio que se llama la audiencia. ¿Quién está en la audiencia? Va a estar el fiscal, que si usted realizó bien juicioso el proceso de denuncia, él va a llevar el material probatorio que usted colocó. Va a tener el juez, quien va a valorar directamente el material probatorio y la versión que sostiene el fiscal de acuerdo a lo que el demandante haya denunciado. Se va a encontrar el demandante, que va a llevar más material probatorio y ahora va a ser escuchado de igual manera que el demandado. Y recuerde, los abogados que representan al demandante y al demandado. ¿Qué hace el juez? El juez valora material probatorio, las versiones, y establece, de acuerdo a los códigos que se incumplieron, a los fundamentos del derecho, establece si cumple la petición o solicitud del demandante o si toma una decisión diferente al respecto. Sin embargo, ¿cuándo toma la decisión? Cuando él dicta una sentencia, pero en la sentencia no es una decisión del todo radical, ya que el demandante o el demandado, si no están de acuerdo con la decisión, pueden llegar a un proceso que se llama la apelación, que es en donde se solicita a otro juez que haga un proceso de verificación de la sentencia. Hay un elemento que no puede dejar pasar por alto y es el artículo 30 de la Constitución, que habla del habeas corpus. Nos salimos un poco del tema, pero es necesario que lo sepas. El habeas corpus no se tiene en cuenta en el proceso de demanda, a no ser que se haya incumplido este proceso y no se haya verificado. ¿Cuándo se activa el habeas corpus? Cuando han detenido a una persona y se solicita a un juez que se verifique el proceso de arresto. En ningún momento el habeas corpus se está solicitando en un proceso de sentencia. Sin embargo, el habeas corpus, si llegas a sostener algún inconveniente en tu vida, no olvides de inmediato mencionar el habeas corpus para que verifiquen en qué condiciones legales tú fuiste arrestado. Sin embargo, vamos a continuar entonces ahora con nuestro tercer mecanismo de defensa ciudadana. Hablamos de la tutela, que se encuentra en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y es reglamentada por el decreto 2591 del mismo año. Sin embargo, ¿de qué nos habla la tutela? La tutela nos habla de la protección inmediata de los derechos fundamentales. Cuando se presenta una situación donde son vulnerados o amenazados. ¿Qué quiere decir esto? Donde realmente ya pasaron los hechos, a eso se le va a llamar una vulneración por acción o una vulneración por omisión, porque el Estado colombiano no hizo nada. Quiero ser claro que se dirige netamente la tutela hacia el Estado, pero del 91 acá se ha ampliado la tutela para observar no solamente cómo el Estado colombiano vulnera los derechos de los colombianos por acción u omisión, sino a otras empresas. Sin embargo, vamos a revisar qué derechos está protegiendo la tutela. Dentro de los derechos que protege la tutela, vamos a encontrar los que se encuentran en la Constitución Política desde el artículo 11, el derecho a la vida, hasta el artículo 40, que habla sobre las condiciones dignas para trabajar. Sin embargo, vamos a tener en cuenta los derechos conexos. ¿Qué viene siendo esto? Vienen siendo aquellos códigos que cuando se vulneran están generando un proceso de riesgo a un derecho fundamental. Un ejemplo de ellos, la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes de Ginebra. Entonces, cuando se genera un proceso de vulneración hacia un menor de edad, ya no se trata como demanda, dependiendo de la vulneración, sino que se trata como una vulneración a sus derechos fundamentales. Pero, ¿a quién se remite la tutela? Se remite a la Corte Constitucional, aunque últimamente la Corte Suprema de Justicia también está tomando un papel muy importante en este espacio. ¿Y cuánto tiempo se demoran en responder? 10 días. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos y el paso a paso para hacer una tutela? Los requisitos para la tutela van a estar en el artículo 14 del decreto. ¿Qué es lo que nos están mostrando? Se necesita contar cuáles son los hechos o las acciones que están sucediendo o las omisiones, las ausencias del Estado. Luego debemos contar los derechos vulnerados,
la autoridad que está involucrada, la descripción y la inclusión del material probatorio, finalizando con el nombre y la firma del lugar del solicitante. ¿Cuál es la respuesta? Las sentencias que vienen en T, en U y en C, que corresponde a 3 magistrados lo revisaron, 9 magistrados lo revisaron y revisaron términos de la ley, que está compuesto por la letra T, U o C, seguido del número consecutivo que le corresponde al proceso y el año. No siendo más, finalizamos este proceso. Te agradecemos por tu tiempo y por favor no olvides responder la pregunta de análisis.